¿Mm? Entonces, bueno, pues empezamos. Buenos días a todos y a todas, según on. Bueno, pues para poner un poco el marco de esta segunda sesión, bueno, pues completaría lo que la sesión que tuvimos el pasado 23 de julio, me parece que era, con Alfred Bernis, bueno, pues con el objetivo de completar vamos a decir, la formación dentro de este primer módulo de qué es la innovación social. ¿Eh? Entonces, bueno, un poquito pues para recordar, bueno, pues esta sería de los 3 módulos que tenemos, este es el primero, el de qué es innovación social, con el objetivo de poder sentar las bases de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación social. Entonces, en cuanto a temas, vamos a decir, logísticos de este curso, terminaría el 11 de septiembre, pero viendo que todavía no tenemos todos los ejercicios terminados, bueno, pues aplazaremos lo que es el fin del curso hasta el 18 de septiembre. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder todavía hacer ese segundo ejercicio, que es el que la mayoría no hemos hecho, entre los que me incluyo yo, bueno, pues para terminar el curso y ya una vez ya pues a partir del 18 pues ya no tendríamos la oportunidad de entregar ese ejercicio. Eso no significa que el segundo módulo retrase su inicio. El segundo módulo, que es el de la medición de impacto, comenzará igual el día 14, es decir, tendremos el día 14 toda la información ya en la página, bueno, pues en la plataforma para empezar a trabajar sobre ella. Entonces, luego cuando terminemos este encuentro con Joaquín, hablaremos también con Ana y con Elena, porque nos quieren proponer que hagamos una pequeña reunión de pues un cuarto de hora para explicarnos cómo se organiza este segundo módulo de medición de impacto. Para que veamos un poco cómo va a ser, dónde va a estar la información. Al final el esquema va a ser el mismo, pero bueno, pues para que tengamos todos la visión completa. Entonces, bueno, pues ya no, yo creo que habiendo comentado esto, bueno, pues ya no me queda otra que, bueno, pues darle la bienvenida a Joaquín Alcalde, director del Hueco. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues muchos de nosotros y nosotras hemos oído hablar del Hueco, de la experiencia del Hueco, y creo que lo mejor es bueno, pues que te escuchemos a ti en primera persona, y luego además, bueno, pues la oportunidad que nos da el Zoom de poder interactuar contigo y, bueno, pues plantear todas esas preguntas, esas dudas que, bueno, que nos surgen a la hora de incluir lo que es un poco la perspectiva de la innovación social, el emprendimiento social en nuestro trabajo diario bueno, pues eh, para poder solventar o, bueno, pues solventar o atacar, ¿no? Los retos que tenemos en nuestras comarcas. Entonces, bueno, pues yo ya os dejo, te cedo la palabra, Joaquín, y bueno, pues ya somos todo oídos para ti. Muy bien. Pues muy bien. Egunon, buenos días. Muchas gracias, Amaya. Muchas gracias a Virginia, a todo el equipo de ASI. Bueno, pues a mí me gustaría a lo largo de este rato que vamos a estar juntos hablar sobre 3 cuestiones, ¿no? En primer lugar, os quiero contar cuál es nuestra experiencia, cómo surge el Hueco, por qué surge el Hueco, algunos proyectos que estamos haciendo en el Hueco que pueden ser interesantes para vosotros. Luego, en un segundo lugar, me gustaría hacer algunas reflexiones, ¿no?, sobre la innovación social y especialmente creo que sobre el momento tan complicado, tan difícil, ¿no?, que estamos viviendo todos en diferentes ámbitos, ¿no?, fruto de esta pandemia que estamos pasando. Y luego, en tercer lugar, pues me gustaría pues que hubiera un coloquio y que pudiéramos hablar tranquilamente sobre los temas que más os preocupen o que necesitáis profundizar. Bueno, contaros que el Hueco es una iniciativa que surge hace 8 años en el seno de la ONG Cibesmundi, una asociación cultural que se creó en Soria hace aproximadamente 23 años
y que, bueno, pues prácticamente desde el inicio del trabajo de Cibesmundi se ha dedicado a trabajar en cooperación internacional, ¿no? Sobre todo en el ámbito del desarrollo rural, ¿eh? El desarrollo rural en, bueno, pues en muchos países en vías de desarrollo de todo el mundo, ¿no? Hubo un momento de nuestro trabajo, del trabajo de Cibesmundi, hace aproximadamente 20 años, en el que, bueno, pues hicimos un análisis profundo, ¿no? de cómo había sido nuestro trabajo a lo largo de esos 20 años, y enseguida nos dimos cuenta de que había una cuestión que, bueno, pues que no acabábamos de resolver, ¿no? Una cuestión que nos preocupaba mucho, y era, en muchos casos, la falta de sostenibilidad de los proyectos de cooperación que habíamos implementado, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucho dinero público, con, bueno, pues con un sacrificio muy, muy importante, y que, bueno, pues realmente no nos satisfacía, ¿no? El resultado final de esos proyectos, y eso es lo que nos llevó a, bueno, pues a buscar otras formas de trabajar, ¿no? A buscar nuevos enfoques que pudiéramos aplicar en esos proyectos de desarrollo rural que implementábamos, ¿no? Aproximadamente en el año 2008 decidimos darnos una vuelta por Europa y, bueno, buscábamos, no sabíamos muy bien lo que buscábamos, la verdad, pero como digo, buscábamos una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Y ahí es donde conocimos por primera vez el concepto de innovación social, ¿no? En países sobre todo como Alemania y Reino Unido, vimos cómo, bueno, había otra forma de hacer las cosas, ¿no? El otro día Bernice ya os hablaba bueno, de la innovación social a nivel general. A mí me gusta dar una definición de innovación social que me parece que es muy sencilla y que se entiende muy bien, ¿no? La innovación social es resolver los viejos retos de siempre de forma innovadora, sostenible, replicable, escalable, ¿no? Y sobre todo de una manera más eficiente y más eficaz a como se estaban resolviendo esos retos tradicionalmente, ¿no? Eso es la innovación social. Eh, como digo, conocimos el concepto en los países europeos, sobre todo en Alemania y Reino Unido, y nos deslumbró, ¿no? O sea, de repente vimos que había otra forma de hacer las cosas, vimos que existían, por ejemplo, empresas como son las empresas sociales, que contribuían a resolver problemas sociales de una manera sostenible, ¿no? De una forma empresarial. Ya sabéis lo que es una empresa social, no tengo que profundizar mucho en eso, ¿no? Son empresas que buscan sobre todo el impacto social, incluso antes, ¿no? que la propia generación de beneficios. Conocimos proyectos de innovación social en los que había alianzas entre entidades públicas, entidades privadas, algo que, bueno, pues que en aquellos años en España pues era prácticamente imposible de encontrar, ¿no? O sea, estábamos todavía trabajando pues en un entorno muy clásico, con metodologías muy clásicas, y bueno, pues con aquello que aprendimos, pues decidimos volver a casa, volver a Soria, que es donde nosotros tenemos nuestra oficina, nuestra sede central, y con esa emoción, ¿no? de haber encontrado lo que buscábamos, decidimos poner en marcha dentro de Cibesmundi un programa que se llamó El Hueco, que precisamente lo que buscaba era promocionar el emprendimiento social y la innovación social, sobre todo enfocado a un problema que a nosotros nos atenaza desde hace muchos años, que es la despoblación rural, ¿no? Así es como empezó todo. O sea, prácticamente al principio pues, fuimos autodidactas. De las fuentes que bebimos en aquellos años iniciales, las primeras fuentes, una de ellas fue Alfred Bernis, que ya tuvisteis oportunidad de conocer en la sesión anterior. Otra de las personas que tuvimos también, que nos enseñó mucho, fue Mercedes Valcárcel, que va a estar en el siguiente módulo, en el módulo de impacto, va a tener también una sesión con vosotros. En el año 2011, la Unión Europea selecciona un grupo de expertos de toda la Unión que le llama GECES, Grupo de Expertos en Economía e Innovación Social, y les pide bueno, que hagan una definición, ¿no? Porque este era un concepto muy, muy novedoso. Se empezaba a hablar de innovación social, de emprendimiento social, pero realmente no se había fijado todavía esa definición. Mercedes Valcárcel es una de las personas que componen ese grupo GECES, es la persona que representa a España, y bueno, ella es la que cuando en ese ir y venir a Bruselas,
en ese grupo jefes es la que nos empieza a alimentar, ¿no? Y la que nos empieza a enseñar un poco cuál es el camino. La sesión que vais a tener con Mercedes en las próximas semanas pues va a ser, creo que, muy importante porque vais a tener oportunidad de poder hablar y de poder conocer pues a una de las personas que han sido pioneras en este país en innovación social junto a Albert Bernis, junto a Raúl Contreras, que también va a estar en el módulo de impacto social, que es una persona que lleva trabajando el impacto social desde hace muchísimos años. Y bueno, esas son un poco las personas que influyen en nosotros, las personas que un poco nos marcan el camino y con las que empezamos a caminar, ¿no? Creamos el hueco, que ponemos en marcha el programa, ya lo he comentado muchas veces ahí en Euskadi, en las reuniones que hemos tenido en el marco del proyecto Lavean. Al principio era muy difícil, ¿no? Explicarle a la ciudadanía de qué se trataba esto, ¿no? O sea, la gente no entendía muy bien, ¿no? Cómo una organización que se dedica a la cooperación de repente empieza a promover otra manera de trabajar, empieza a hablar de empresas sociales, empieza a hablar de alianzas público-privadas, algo que era un tema casi tabú, ¿no? en el tercer sector, sobre todo en el sector de la cooperación, cuando en alguna reunión se hablaba de las alianzas público-privadas, poco menos que parecía que habías mentado al demonio, ¿no? Entonces, como digo, los inicios no fueron fáciles, hubo que hacer mucha labor de didáctica, ¿no? Casi pedagógica, ¿no? Pues para tratar de transmitir qué era eso de la innovación social. Pero bueno, poco a poco el proyecto fue saliendo adelante, el hueco empezó a hacer cosas, empezaron a llegar personas con proyectos, empezaron a surgir iniciativas, y como digo, la mayor parte de ellas siempre enfocadas al reto que nosotros teníamos delante y que seguimos teniendo delante, del que luego hablaremos, que es la despoblación rural. La despoblación rural es un problema que nos atenaza, sobre todo en la zona centro del Estado, desde hace pues, más de 60 años, diría yo. El principal problema de la despoblación está radicado en provincias como Teruel, Cuenca y Guadalajara, pero es verdad que, sobre todo en estos últimos 15-20 años, es un problema que se está extendiendo prácticamente a todo el país, ¿no? Es un problema ya no solo español, es un problema que también está sucediendo en los países desarrollados, en Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, y es un problema que viene como consecuencia, pues, bueno, de ese proceso de globalización en el que estamos metidos, ¿no? Y del que ya no podemos salir. Y como digo, ese es el problema que nosotros desde el hueco hemos tratado de atacar desde el principio. La mayor parte de iniciativas, tanto de empresas sociales como de proyectos de innovación social que han surgido en el hueco, están relacionadas con eso. Y en estos prácticamente 8 años que llevamos trabajando en el hueco, también hemos desarrollado iniciativas, sobre todo dirigidas a transferir un poco el conocimiento que se iba generando en este ecosistema, el ecosistema que se ha ido creando alrededor del hueco, poder transferir ese conocimiento a otros territorios, ¿no? Este es un poco el caso de la BEAN, por eso estamos aquí en la BEAN, tratando de transmitiros, ¿no? Qué es lo que se ha hecho aquí, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, un poco transferir esa experiencia. También lo estamos haciendo en otros territorios, estamos trabajando con el Gobierno de Navarra en 3 comunidades de la comunidad foral, en un proyecto que se llama Comunal, que es un proyecto parecido a la BEAN. Estamos trabajando en Palencia, en Paredes de Nava, en un proyecto que se llama El Canal, que también tiene como objetivo el revitalizar la comarca de Tierra de Campos. Tenemos un proyecto que se llama El Hueco Verde, que está ubicado en Burgos, que lo desarrollamos en colaboración con la Fundación Oxígeno, que es una organización medioambientalista que se ubica en Burgos y que en este caso el proyecto tiene como especial objetivo el fomentar el emprendimiento social y la innovación social en el marco de la economía verde y el medio ambiente y la economía circular. Tenemos un hermanito pequeño, que nos gusta llamarlo así, un hermano pequeño del hueco en el Burgo de Osma, en Soria, se llama el Hueco Osma. Es un pequeño ecosistema vinculado al hueco que sobre todo lo que trata es de promover la economía de la Ribera de Duero soriana, sobre todo enfocada en temas como
como el sector vitivinícola, el sector del patrimonio histórico y del patrimonio medioambiental. También llevamos trabajando varios años en República Dominicana, en Santo Domingo, en un proyecto que se llama el Hueco Caribe. Es un proyecto que financió en su momento la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación y que ahora ya camina solo. Es un proyecto que sobre todo allí tiene como objetivo la lucha contra la pobreza, es decir, buscar soluciones innovadoras y sostenibles, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de las personas más desfavorecidas en República Dominicana. Y me gusta siempre mencionar el proyecto del Hueco Caribe porque para nosotros es importante, porque une un poco los dos hemisferios que tenemos dentro de la organización, ¿no? Como os decía al principio, nuestro trabajo en cooperación al desarrollo es importante, para nosotros forma parte de nuestras señas de identidad, y en el Hueco Caribe confluyen esas dos áreas en las que trabajamos, ¿no? Confluye la cooperación internacional y confluye también el trabajo que hacemos en innovación social y emprendimiento social. No ha sido fácil, me gusta hacer también esta reflexión, ¿no? No ha sido fácil conseguir introducir este concepto de la innovación social y el emprendimiento social en un sector tan clásico como es el de la cooperación internacional, pero en estos últimos años sí que hemos visto que ya por fin hay una evolución. Los donantes, los principales donantes, ¿no?, como puede ser la Agencia Española de Cooperación o la propia Unión Europea, ya están valorando y están un poco en el camino de fomentar esos proyectos de cooperación que tengan ese componente de innovación social. Para nosotros es muy importante porque entendemos que es el camino para conseguir de verdad una cooperación justa y para poder conseguir proyectos sostenibles, que es el caballo de batalla que os contaba al principio que a nosotros nos ha traído hasta aquí, ¿no? Bueno, esos son un poco a nivel general los proyectos más importantes en los que estamos ahora desarrollando, en los que estamos metidos. Comentaros también que desarrollamos desde hace aproximadamente 3 años un proyecto Interreg con varias regiones despobladas de Europa, de Finlandia, Alemania y España, y Eslovaquia también, perdón. El proyecto europeo que estamos desarrollando sobre todo tiene como objetivo conocer las políticas públicas que se están desarrollando en estos países que también tienen problemas de despoblación, conocer esas políticas públicas que fomentan la innovación social y el emprendimiento social en zonas despobladas y trasladar esas políticas públicas, en este caso a Castilla y León, que es el gobierno regional con el que nosotros estamos trabajando. Este proyecto nos ha permitido conocer pues, en profundidad la realidad que se vive, la realidad socioeconómica que se vive en estas zonas despobladas, en la Laponia finlandesa, en Brandenburgo, en Alemania y la región Gemer en Eslovaquia. Y sobre todo lo que nos ha permitido conocer es cómo países quizás un poquito más avanzados que nosotros en este sentido, como Alemania o Finlandia, qué políticas están desarrollando para tratar de vencer el problema de la despoblación. Ahí es donde me gustaría también hacer una primera reflexión. Creo que a nivel general, a nivel del Estado y también a nivel de las comunidades autónomas, en España tenemos un hándicap y es que todavía no tenemos una legislación, una legislación apropiada para que se puedan desarrollar el sector de la economía social desde este punto de vista, ¿no? El sector del emprendimiento social y la innovación social. Nosotros es una reclamación que llevamos haciendo muchos años a las diferentes fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento en Madrid y entendemos que hoy por hoy es un buen momento para volver a retomar este tema, ya que bueno, pues la crisis que estamos viviendo, la crisis del coronavirus, lo que nos está un poco está acelerando una serie de procesos y lo que nos está dejando ver es que tenemos que echar mano de la innovación en todos los ámbitos, no solo en el ámbito tecnológico, sino también de la innovación social para conseguir vencer los retos que ahora mismo tenemos por delante, que son bastante peliagudos. Ese es un poco a nivel general el trabajo que estamos haciendo. Aquí en Soria también, en el Hueco, a lo largo de estos años han ido surgiendo diferentes iniciativas.
algunas ajenas a nosotros, pero que, pues, que han tenido aquí su lugar donde desarrollarse, otras iniciativas también impulsadas por nosotros. En este momento creo que el ecosistema de innovación social del Hueco es un ecosistema muy rico, en el que tenemos vinculación con muchísimos agentes de todo el territorio, no solo en España, sino fuera de España, muchísimos agentes públicos, privados, emprendedores, etcétera, que estamos trabajando todos en la misma línea. Y creo que hoy por hoy el principal activo del Hueco es esa red, ¿no? Esa red de colaboración, esa red ese ecosistema que nos gusta llamar a nosotros, en el que, bueno, pues colaboramos y nos retroalimentamos los unos a los otros. Eso es lo más valioso, y eso es lo que pretendemos hacer también en lugares como, pues como en Euskadi, ¿no? Con este proyecto La Vean, ¿no? En el que estamos colaborando con ASI o en otros, en Navarra, por ejemplo, en otros lugares donde estamos trabajando. Precisamente lo que pretendemos es eso, ¿no? Es ayudar a esas personas públicas o privadas, ¿no? Que tienen ideas o que tienen proyectos, ¿no? Para desarrollar en sus zonas que contribuyan a vencer los retos que tienen en el territorio, ayudarles, pero sobre todo que esa ayuda sea una ayuda mutua, ¿no? O sea, que no sea algo que les viene de arriba abajo, sino que ese trabajo, ¿no? Para sacar adelante ese proyecto se haga de manera colaborativa con otros semejantes, ¿no? Con otros emprendedores de la zona, con otros emprendedores similares de otras zonas del Estado, etcétera, ¿no? O sea, lo que queremos es fortalecer esa red y ese ecosistema, porque entendemos que es el principal valor que nosotros podemos aportar en este sector. También conoceréis algunas otras iniciativas, porque han sido muy mediáticas, algunas iniciativas que han surgido en el Hueco. En noviembre celebramos una feria nacional sobre repoblación rural. Es una feria que le llamamos Presura. Es una feria que este año va a cumplir su cuarta edición, que todavía no sabemos cómo vamos a poder celebrar, que es uno de los problemas que llevamos arrastrando en estos últimos 3 meses, que nos está quitando el sueño, ¿no? El ver cómo podemos celebrar la feria. Pero es una feria que tiene como objetivo ser el punto de encuentro a nivel nacional de todas aquellas personas y entidades que están trabajando en diferentes ámbitos para la repoblación de sus territorios. Es una feria que sobre todo lo que persigue es mostrar ejemplos reales de proyectos de innovación social y emprendimiento social que se están desarrollando en nuestro país, en pequeños pueblos. Hay muchísimos, es algo que también nos sorprendió, ¿no? Cuando empezamos el primer año que pusimos en marcha la feria y vimos la respuesta tan importante a esa llamada de la feria, la verdad es que nos sorprendió y nos ha permitido conocer innumerables iniciativas que con muy pocos medios, pero con mucha ilusión, ¿no? Y tirando de la innovación, se están desarrollando en estos pueblos. La feria también tiene como objetivo algo importante, que también me gustaría incidir hoy, ¿no? Y estamos tratando de cambiar el relato sobre lo rural. Creo que estamos todos de acuerdo en que, bueno, el relato que ha habido en estos últimos 50, 60 años sobre lo rural ha sido un relato, yo diría que despectivo, ¿no? O sea, lo rural siempre ha sido, bueno, pues un poco de segunda división, ¿no? Por hablar en términos futbolísticos, ¿no? Lo rural siempre ha sido despreciado. Las personas que se han quedado a vivir en los pueblos siempre han sido, pues, se han considerado que eran las personas que no valían para otra cosa y se tenían que quedar allí. Los triunfadores eran los que salían a la ciudad y trabajaban en la ciudad. Entonces creo que llevamos ya algunos años tratando de cambiar ese relato y de conseguir que lo rural se vea como un lugar donde se pueda desarrollar una persona, donde se pueda desarrollar un proyecto de vida perfectamente o en las mismas condiciones que en una zona urbana, y sobre todo que se vea lo rural como un lugar de oportunidades, ¿no? Que creo que esa es la clave de todo esto. Tenemos que conseguir transmitir a toda la ciudadanía que no solamente se pueden hacer cosas en las capitales grandes, sino que en las zonas rurales hay un montón de recursos que están ociosos por diferentes motivos, que hay un montón de retos que podemos convertir en oportunidades, que esa es la clave de la innovación social,
bueno, que es un buen lugar, ¿no?, para poder vivir. Todo esto tratamos de transmitirlo en la feria. Yo creo que en algún modo lo hemos conseguido o hemos contribuido, ¿no?, a conseguir que hoy por hoy el problema de la repoblación rural, de la despoblación rural, sea un problema considerado a nivel nacional. Por fin la despoblación rural está en la agenda política de todas las administraciones en uno de los primeros lugares. Yo os diría que hace no más de 4 o 5 años esto no le interesaba a nadie, más que a los que verdaderamente sufríamos el problema de una manera aguda, como puede ser en Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, etcétera. Pero hoy por hoy es una preocupación nacional. Todas las comunidades autónomas ya están trabajando en políticas, ¿no?, para tratar de revertir este proceso de despoblación, y el Estado también parece que de alguna manera está por la labor, ¿no? Creo que en ese sentido estamos viviendo una oportunidad histórica que, para lo rural, que no hemos tenido nunca. O sea, se nos acaba de abrir una ventana de oportunidad importantísima, y más después de todo lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? Yo diría que desde hace, como os decía antes, desde hace 3 o 4 años sí que es verdad que estamos notando un cambio de tendencia. Esto lo estamos comprobando aquí en el Hueco todos los días y en la feria y en las actividades que hacemos. Cada vez hay más interés de personas del ámbito urbano en venir a desarrollar un proyecto de vida a un pueblo, en cualquier pueblo. Eso es algo real, no es una quimera, esa tendencia es así. Y yo creo que esa tendencia se está acelerando en estos últimos meses con motivo de la pandemia y de toda esta situación tan dramática, diría yo, que estamos viviendo, ¿no? Si somos capaces de aprovechar esa ventana de oportunidad, yo creo que podemos atraer a muchos emprendedores, a muchas personas innovadoras al territorio a hacer cosas, ¿no?, y a vivir y a desarrollar sus proyectos de vida. Nosotros en este sentido somos muy optimistas, que la pandemia pasará antes o después, pero estamos seguros de que esta situación tan complicada que estamos viviendo pasará. El futuro que nos viene después de la pandemia, todos estamos convencidos que ya no va a ser igual, o sea, van a cambiar muchas cosas, pero yo creo que es el momento para poder adaptarnos a ese cambio y sobre todo salir reforzados de este proceso en el que estamos. Sobre lo rural, a nosotros nos gusta decir que lo que deberíamos construir es una nueva ruralidad, ¿no? Es decir, cómo vamos a vivir en los pueblos, en nuestros pueblos, en el siglo XXI, ¿no? Nosotros estamos absolutamente convencidos de que la vida rural, lógicamente, no va a ser igual que la vida rural en el siglo XXI no va a ser igual que la vida rural en el siglo XX. Y yo diría que en muchos casos, afortunadamente, porque por lo menos, por ejemplo, aquí en Soria, mucha gente tuvo que dejar sus pueblos y marcharse a trabajar a Euskadi, a Cataluña, a Madrid, pues porque no tenían para comer, ¿no? Entonces, no queremos volver a esa situación. O sea, lo que queremos es que las zonas rurales se desarrollen, pero se desarrollen en igualdad de oportunidades, y que las personas que vivan en las zonas rurales lo puedan hacer de la misma manera, con la misma calidad de vida que las que viven en las zonas urbanas. En este sentido, nosotros pusimos en marcha también hace 2 años un proyecto que se llama Territorios e Innovación Social, un proyecto que pusimos en marcha de la mano también de Alfred Bernis, y es un proyecto en el que pedimos a 50 hombres y a 50 mujeres de todo el país que nos dijeran cuáles eran, a su juicio, las bases de esa nueva ruralidad, ¿no? Es decir, que nos dijeran cuáles serían incluso los proyectos en diferentes áreas, cuáles serían los proyectos de innovación social más importantes para desarrollar esa nueva ruralidad. Esas 100 personas se dividieron creo recordar, en 12 grupos temáticos sobre vivienda, movilidad, energía, educación, etcétera, y prototiparon 12 proyectos de innovación social que los podéis ver en la página web del proyecto, que creo que es Territorios e Innovación Social o nuevaruralidad.es. Ahí los tenéis todos. Creo que es muy, muy, muy interesante, porque ahí vais a ver
12 ejemplos clarísimos de 12 proyectos de innovación social. Como os decía, les pedimos que nos ayudaran a hacer esos prototipos y en este momento lo que estamos es desarrollando algunos de esos prototipos para los que ya hemos encontrado dos cosas, ¿no? Un territorio donde ponerlo en marcha, porque esos prototipos son libres, o sea, cualquier persona puede acceder a la web y que si le gusta el prototipo, quedárselo y desarrollarlo en su comarca. Pues bien, hemos encontrado ya algunos territorios donde poner en marcha esos prototipos y también hemos encontrado recursos económicos para poder poner en marcha los prototipos. Estamos desarrollando, hablando de memoria, estamos desarrollando un proyecto que se llama Ascenderas Solares con Megara Energía, una cooperativa energética que surgió aquí en El Hueco. Lo estamos desarrollando en Castilfrío, un pequeño pueblecito de la provincia de Soria. También estamos desarrollando un proyecto de innovación sobre Internet comunitario en una comarca de la zona noroeste de Segovia. Estamos preparando una aplicación sobre movilidad rural que vamos a poner en marcha en octubre, que nos gustaría presentarla en la feria, que se llama Rural Car, que es el prototipo de movilidad que sale de este grupo del G100. Lo estamos haciendo con la colaboración de Red Eléctrica de España. Y bueno, un poco estamos tratando de poner en marcha esas iniciativas que nos gustaría que sobre todo fueran iniciativas piloto, iniciativas demostrativas, ¿no? Y que nos sirvieran pues, para transmitir en el territorio qué es esto de la innovación social con ejemplos de verdad de proyectos de innovación social, ¿vale? Bueno, me gustaría hacer también algunas reflexiones y dejarlas ahí un poco en el aire y luego si queréis las comentamos. Me gustaría contaros un poco cuáles son, a mi juicio, ahora mismo los principales problemas o limitaciones o cuestiones que tenemos que resolver para que la innovación social y sobre todo la innovación social enfocada a lo rural, que es lo que a nosotros nos interesa, bueno, pues pueda salir adelante, ¿no? Tenga recorrido. Ya os decía antes que una de las principales cosas, y para mí me parece la fundamental, es necesitamos una legislación, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, una legislación que promueva la innovación social y el emprendimiento social. Creo que no me equivoco si digo que España es el único país de la Europa de primera velocidad, de la Europa más desarrollada, que no tiene esa legislación y creo que eso es un tema urgente, porque eso sobre todo nos ayudaría a que el sector creciera, nos ayudaría también a que fluyera hacia el sector recursos económicos, que es otra de las cuestiones que, bueno, pues que nos limitan mucho, ¿no? Que todavía, dijéramos, el capital, ¿no? Los inversores, los financiadores, todavía no ven claro qué es esto de la innovación social y entonces les cuesta financiar o invertir en proyectos. En el tema concretamente de la financiación y la inversión, también es importante decir que en España no tenemos herramientas adecuadas, vehículos adecuados para invertir o financiar proyectos de emprendimiento social y de innovación social. Hay algunos ejemplos, pero son ejemplos que todavía están en un momento muy, muy incipiente y deciros, por ejemplo, poneros como ejemplo que Portugal tiene desde hace ya más de 8 años tiene un fondo de capital riesgo para proyectos de innovación social y de emprendimiento social que creo que tiene como 9 o 10 millones de euros. Es un fondo público que se creó hace 8 años para esto, ¿no? Con lo cual nos llevan bastante ventaja, ¿no? Bueno, Portugal, en todo lo que tiene que ver con la innovación social, quizás es uno de los países de referencia para nosotros, bueno, porque socioeconómicamente somos un país muy similar, aunque hay mucha más población aquí en nuestro país que en Portugal, pero creo que es un modelo del que tenemos mucho que aprender. Pues esa era la segunda cuestión que yo dejaba ahí, que es esa necesidad de tener herramientas de inversión y de financiación. Luego también es muy importante, bueno, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es muy importante la formación y sobre todo la formación de empleados públicos, como es el caso nuestro de hoy, ¿no? La formación de empleados públicos, porque esos empleados públicos a todos los niveles de la administración son los que al final van a poder transmitir la importancia
de esta nueva manera de hacer las cosas, transmitir la importancia dentro de sus administraciones. Y es importante esa formación porque hemos detectado a lo largo de estos años lo que también os comentaba antes, ¿no? Que hay muchísimo desconocimiento y, bueno, pues esto no nos facilita las cosas. En ese sentido, contaros que nos han aprobado hace muy poquito, hace aproximadamente 2 meses, un proyecto Erasmus Plus con varios de nuestros socios europeos, también en Finlandia y Alemania, y es un proyecto que tiene como objetivo precisamente este, ¿no? Hacer una guía europea sobre innovación social dirigida sobre todo a la formación de formadores, ¿no? Es decir, a generar ya un ecosistema, ¿no? Un grupo de personas con formación en innovación social que tengan la oportunidad luego de transmitir también esos conocimientos en sus contextos, ¿no? También me gustaría referirme a lo que te hablaba al principio, ¿no? Las alianzas público-privadas. Eh, Nosotros estamos convencidos de que los retos que tenemos por delante, los retos que tenemos en el territorio, no vamos a poder conseguir abordar esos retos con éxito sin la colaboración público-privada. Yo sé que este es un tema muy espinoso, es un tema muy peliagudo que depende de dónde se trate, pues bueno, te pueden tachar de neoliberal peligroso hasta un loco. Yo creo que no soy ninguna de las dos cosas y creo que es muy importante sentarse en la misma mesa o sentar en la misma mesa a los agentes públicos, a los agentes privados, a los emprendedores, a las personas que están en el territorio y que entre todos diseñen esas fórmulas innovadoras, esos proyectos de innovación social eh, que han de resolver esos retos que tenemos. También me gustaría referirme a la importancia que tiene en todo esto la medición de impacto, que es el próximo módulo en el que vais a trabajar con Raúl y con Mercedes. La medición del impacto es fundamental, ¿no? Para que en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la innovación social, en cualquier proyecto de cualquier tipo de desarrollo rural, de cualquier otra cosa que se haga, tenemos que medir. O sea, la clave de todo esto es medir. Aquí podemos estar hablando toda la mañana de lo divino y del humano, pero al final si no tenemos datos, si no tenemos indicadores, si no tenemos esos resultados, ese impacto que generamos con los proyectos, pues esto sirve de poco. En España también vamos un poquito retrasados en este tema. También llevamos reclamando desde hace muchos años que haya un sistema único de medición de impacto adaptado al emprendimiento social y la innovación social. Es uno de los caballos de batalla también, como digo, el que llevamos varios años y creo que eso también sería importante incluso valorarlo a nivel autonómico, ¿no? En este caso a nivel de Euskadi, que, bueno, pues que se pudiera tener ese sistema de medición de impacto adaptado a la realidad social de Euskadi y que sirva para medir y para poder cuantificar esos resultados de los proyectos. Hay otra cuestión también que me gustaría resaltar en este momento y es que en estos últimos meses, yo creo que también en Euskadi estará pasando, estamos viendo que crece el interés de muchas personas del ámbito urbano por venir a los pueblos a teletrabajar, a vivir, a explorar qué posibilidades tiene de desarrollar un proyecto de vida. Esa es esa ventana de oportunidad que os hablaba al principio. Esto no es otra cosa que la aceleración de esa tendencia que ya llevábamos viendo desde hace varios años y creo que tenemos una oportunidad única para capturar, si se me permite la palabra, ¿no? Para capturar a esas personas que tienen interés en lo rural y atraerlas a nuestros pueblos. Eh, Algunas personas que las que estáis ahí, Virginia y Amaya, me habéis oído hablar muchas veces sobre esto, ¿no? Yo siempre he dicho que los servicios en sí mismos en las zonas rurales no fijan población. Y de hecho hay muchísimos pueblazos que decimos nosotros, pueblos que tienen de todo, tienen todos los servicios, tienen escuela, colegio, instituto, industria, internet, centro de salud, etcétera, y pierden población, ¿no? Entonces, los servicios, lógicamente, son una condición importante, una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir o por dónde nosotros entendemos que deberían ir las cosas en este momento? Yo creo que hay que hacer una labor
y un esfuerzo enorme en comunicación. Hay que comunicar lo que tenemos en los pueblos, hay que comunicarlo bien, hay que comunicarlo al exterior, hay que dirigirse a esas personas, a esos nichos, a esas personas que están tratando de buscar ese enlace con los pueblos, dar la mejor imagen de nuestros pueblos. Eso pasa también un poco por ese cambio de relato del que os hablaba al principio. No podemos seguir hablando de una manera peyorativa, despectiva de la vida rural, sino todo lo contrario. Tenemos que conseguir que a nivel del Estado las personas que viven en zonas urbanas vean los pueblos como una zona de oportunidad. Y luego, por otro lado, tenemos que conseguir que ese salto entre lo urbano y lo rural, que es un salto complicado, o sea, esto no es la Arcadia feliz, no podemos ser ilusos, no es fácil, ¿no? Pues, vivir en Vallecas y al día siguiente te vienes a un pueblo de Soria de 200 habitantes, ¿no? Eso es complicado, ahí hay un gap muy fuerte. Entonces ahí es donde entran pues, proyectos como la VEAN o proyectos similares, ¿no? En los que esos ecosistemas comarcales, ¿no? que queremos crear de innovación social, en los que se van a concentrar todas aquellas personas que tienen que ver con el territorio y que tienen ganas de hacer cosas y que tienen ganas de poner proyectos en marcha, esos ecosistemas se han de convertir en ecosistemas receptivos, ¿no? Para estas personas que vienen a teletrabajar o para estas personas que simplemente vienen a explorar qué posibilidades hay en los pueblos. Hay dos cosas que generalmente, dos factores limitantes que nos estamos encontrando prácticamente en todos los lugares donde estamos trabajando, que son, por un lado, la falta de vivienda y, por otro, el problema de la movilidad en las comarcas, ¿no? Ahí es donde yo creo que deberíamos de echar mano, sobre todo, de la innovación social. Es decir, vamos a buscar nuevas formas de hábitat, nuevas formas de vivir. Hay muchos ejemplos. Se está hablando mucho sobre cohousing, co-living, etcétera, etcétera. Nadie tiene la solución, no hay una solución mágica, pero sí que creo que en este momento ya tenemos la suficiente experiencia como para diseñar proyectos a la medida de cada comarca. Quiero decir con esto que lo que funcione en Encarterri, pues a lo mejor no funciona en los valles alaveses, ¿no? Tenemos que diseñar siempre los proyectos de innovación con las personas que conocen el territorio, con los agentes que están en el territorio, escucharles y construir el proyecto juntos, ¿no? Entonces, como decía, en el tema de la vivienda, yo creo que en este momento hay también una oportunidad enorme de hacer cosas diferentes, porque además es una demanda. Yo os pongo como ejemplo en el valle donde yo vivo, a 18 kilómetros de Soria, vivimos 600 personas repartidas en 6, 7 pequeños pueblecitos y a lo largo de este verano se han alquilado todas las casas que quedaban, las pocas casas que quedaban en alquiler están alquiladas ya para el invierno. Quiero decir con esto que si somos hábiles y buscamos esas soluciones innovadoras para vencer esa limitación de falta de vivienda en muchos casos, pues creo que generaremos ahí un flujo de población muy interesante. Y luego otro de los factores comunes que nos estamos encontrando en todos los sitios donde trabajamos es el problema de la movilidad. La falta de transporte público, la mala calidad del transporte público, las pocas frecuencias del transporte público. Bueno, es un caballo de batalla que prácticamente se da en todos los sitios. Y yo creo que ahí también la innovación social tiene mucho que decir, ¿no? Hay ejemplos de éxito de proyectos de movilidad colaborativa, de movilidad compartida, de cooperativas de taxistas rurales. Hay infinidad de cosas de las que yo creo que nos pueden inspirar para dar forma a esos proyectos a medida en cada comarca. Como os decía al principio, aquí en El Hueco estamos trabajando en una aplicación que esperamos poner en marcha en octubre, que se llama Rural Car, que precisamente lo que busca es esto, ¿no? O sea, lo que queremos es que sea un concentrador, esa aplicación, de toda la oferta de transporte, tanto público y privado, que haya en la comarca. Es un proyecto que está enfocado a las comarcas, está enfocado a lo rural, y que es un agregador, ¿no? En el que van a estar pues, desde los taxis rurales que hay en la zona, los autobuses, los servicios de autobuses que pueda haber o no en la zona, y lo más importante, aquellas personas que a título privado ponen a disposición su vehículo para que puedan viajar con él sus vecinos o los vecinos del pueblo de al lado, etc.
Yo creo que en estos dos ámbitos está todo por hacer y creo que en este, como os decía, en este momento es pues, quizás lo más necesario y lo más perentorio, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la despoblación rural. Y bueno, en principio era un poco todo esto lo que os quería contar. Ahora me gustaría, si os parece, pues que bueno, podamos establecer un coloquio y podamos hablar de lo que os apetezca, si tenéis alguna duda o queréis que profundice en alguna de las cuestiones que he hablado o en cualquier otra cosa. Muchas gracias. Vale, ahora si alguno queréis hablar, tenéis que activar vosotros mismos el audio, ¿vale? Intentaremos que sea ordenado, no creo que haya ningún problema, el otro día no hubo problema, así que el que quiera intervenir, hacer alguna pregunta o lo que sea, por favor, activáis el audio, ¿vale? Y comentáis lo que queráis. Papá, buenos días. Gracias, Joaquín, por el resumen y por la cantidad de datos y de ejemplos que nos cuentas y que van alimentando toda la formación que estamos haciendo. Es súper interesante. Mi duda con el montón de cosas que nos has contado y de claves que nos vas dando y caminos a recorrer y así, mi duda es que en las comarcas siempre tendemos a organizar los eventos con población local, en localizaciones locales, ayuntamientos. Entonces, a la hora de captar a toda esa población que podría estar dispuesta a dar el paso de lo urbano a lo rural y que parece ser una de las claves del futuro de la repoblación o de la lucha contra la despoblación, ¿vosotros estáis trabajando en ámbitos urbanos? ¿Estáis llevando los proyectos o las iniciativas al ámbito urbano en lugar de desarrollarlos siempre en el medio rural, de manera que puedan acceder esta gente? ¿Y cómo accedéis, ¿no? ¿Cómo localizáis? ¿Cómo identificáis y accedéis o llegáis e informáis a esa posible población urbana? ¿Cómo Sí. se identifica? Mira, aquí hay tres cosas en las que ahora mismo estamos trabajando, tres cosas concretas. En primer lugar, en el Burgo de Osma, que muchos de vosotros conocéis el proyecto que tenemos ahí en el Burgo de Osma vamos a poner en marcha, de la mano del Ayuntamiento del Burgo de Osma, un teléfono de información para aquellas personas que quieran venir a teletrabajar al Burgo de Osma. Ese teléfono se va a gestionar desde el Hueco Osma y lo que vamos a hacer es ayudar e informar a todas aquellas personas que se les pase por la cabeza venir a teletrabajar al Burgo, les vamos a ayudar a encontrar alojamiento, a hacer los trámites de traslado, si es necesario, de sus hijos en el colegio, a integrarse dentro del ecosistema del Hueco, ¿no? Del espacio de coworking que tenemos en el Hueco, haríamos con ellos una labor de integración. Es decir, nosotros seríamos los facilitadores para que esas personas que quieran venir lo tengan fácil. O sea, eso es la primera iniciativa que estamos trabajando. La segunda, toda esta iniciativa y otras que pueden surgir, porque de hecho aquí en Soria estamos valorando también hacer algo similar en otros sitios, tienen que ir paralelas a una campaña de comunicación potente y profesional en las capitales de provincia. O, perdón, mejor dicho, en las grandes ciudades. O sea, tenemos que conseguir que, por ejemplo, una persona que esté en el metro de Madrid pueda ver una publicidad diciendo vente a vivir a Soria o vente a vivir al Burgo de Osma y te vamos a ayudar. O sea, ahora mismo nuestra opinión es que hay que invertir recursos en comunicar lo rural. Igual que se gastan recursos, barbaridades de recursos, en anunciar o en promocionar la Costa del Sol, que me parece muy bien, ¿no? Porque al fin y al cabo es un motor económico, también hay que exigir y también hay que buscar la forma de que se puedan invertir recursos en comunicación rural en capitales o en grandes ciudades. Y en tercer lugar, pues mira, os voy a contar algo que todavía no lo hemos contado, pero que lo vamos a contar seguramente la semana que viene, y es que este año la Feria Presura, que celebramos en noviembre, pues por cuestiones del virus y demás, no la vamos a celebrar íntegra en Soria, solamente vamos a hacer la inauguración el día 6,
Y el resto de actividades de la feria, todas las mesas redondas, todos los coloquios, etcétera, los vamos a hacer a lo largo del invierno deslocalizados en un montón de ciudades de España, sobre todo ciudades grandes. Vamos a ir a Madrid, vamos a ir a Valencia, vamos a ir a Zaragoza, vamos a ir a Pamplona, vamos a ir a Málaga, con el objetivo un poco de lo que tú decías, ¿no? De conseguir llegar a ese ciudadano urbano que, bueno, en algún momento le podría interesar venir a las zonas rurales. Esa es la estrategia que estamos trabajando. Yo estoy convencido de que ahora mismo, lo vuelvo a repetir, aunque sea un poco pesado, hay que gastarse el dinero en comunicación de lo rural. Una comunicación positiva, atractiva, comunicar qué servicios tiene el pueblo, qué recursos tiene el pueblo y luego, por otro lado, facilitarle a las personas ese contacto, ese calor, o sea, esa ayuda para que cuando lleguen a los pueblos, pues facilitarles esa integración. Sí, yo sí que quería igual, al hilo de lo que has comentado ahora, Joaquín, no sé si se estaría también pensando en una figura de anfitrión en estos pueblos, ¿no? en estas zonas rurales, ¿no? Pues alguien o esa figura, ¿no? Que entiendo que pueda ser el propio espacio de innovación social, que sea, como vamos a decir, el anfitrión a que esas personas del medio urbano vengan al medio rural, ¿no? No sé si Sí, ese sería un poco efectivamente, ese es un poco el objetivo. O sea, la creación de estos ecosistemas comarcales, ¿no? Que van a tener además una ubicación, van a tener un espacio físico, ¿no? Un espacio de trabajo colaborativo, de coworking, se tienen que convertir en esos anfitriones, en ese punto de referencia para todas aquellas personas que quieran venir de fuera y quieran venir a las comarcas. Eso lo tenemos clarísimo. O sea, ese es el rol que tienen que cumplir, que es el que nos está demandando un poco esa tendencia, ¿no? que estamos viendo. Esto es difícil, es incipiente, estos cambios van a ser muy largos, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí que estamos viendo esa aceleración. Entonces, ¿qué pueblos van a conseguir llevarse el gato al agua, por decirlo de alguna manera? Pues aquellos pueblos que faciliten la llegada a esos nuevos pobladores, a esos teletrabajadores. Hay muchísimas empresas grandes, ahora mismo, lo estamos viendo todos los días en la prensa, de grandes capitales, de Bilbao, de Madrid, de Barcelona, etcétera, empresas grandes que ya están diciendo a sus trabajadores que van a seguir teletrabajando pues casi de una manera ya permanente, ¿no? Pues con algunas visitas a la oficina, etcétera. Entonces, ese es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque además estamos hablando de un nicho muy interesante, que son personas que van a venir con trabajo, o sea, son personas que van a venir con unos medios de vida, ¿no? Lo que les van a poder permitir integrarse rápidamente en el pueblo, van a poder buscar una vivienda, etcétera. Son personas que en su mayoría van a tener además trabajos que les van a permitir tener una cierta movilidad. Bueno, yo creo que un poco ese tiene que ser nuestro nicho, ¿no? Aquí estamos viendo en Soria, que es curioso, que los primeros que están comprando casas, si me permitís un poco el término coloquial, son los ricos. O sea, los ricos están comprando las mejores casas que quedan en las zonas rurales y demás, las están comprando, pues bueno, pues porque ven ahí una alternativa en un momento dado, ¿no? Pues si vuelven a sufrir una pandemia, sobre todo es gente de Madrid, porque nosotros estamos muy cerquita de Madrid, gente que vive en Madrid, pues lo tiene como un plan B, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo mi casa en Soria y cuando lo necesite, ahí me voy, ¿no? Luego también un poco a nivel político hay un tema ahí súper interesante que nosotros también lo hemos lanzado en alguna ocasión y se lo propusimos hace unos meses a la secretaria del Reto Demográfico, a Elena Cebrián, del Ministerio de Transición Ecológica. Yo creo que sería muy interesante el utilizar este ingreso mínimo vital, ¿no? esta nueva renta garantizada que se ha puesto en marcha, que en Euskadi ya existía, ¿no? Pero había muchos otros países, muchas otras regiones en España que no lo tenían. Yo creo que habría que dedicar una parte de esas rentas a captar personas que quieran venir a lo rural, ¿sabes? Es decir, si vamos a repartir, por decirlo en términos coloquiales, si vamos a repartir 1 millón de rentas garantizadas, pues a lo mejor 100.000
tienen que ir dirigidas a aquellas personas que quieran venir a vivir a lo rural, que necesiten un complemento a su economía, porque van a ser en la mayor parte de los casos personas pues, con trabajos precarios o trabajos temporales, y que esa renta pues, le permita permanecer en el territorio durante un tiempo más largo, de manera permanente, ¿no? y contribuya a eso, a complementar la renta. Creo que esos tres nichos ahora mismo son muy, muy, muy interesantes el poder trabajarlos. Hay una cosa que no he dicho antes, que se me ha pasado cuando hablaba de legislación, es que tan importante es tener una nueva legislación o una legislación sobre innovación social, un marco legal, ¿no? que nos permita que el sector crezca, como que la legislación que tenemos vigente en diferentes ámbitos, autonómico, nacional, etcétera, sea una legislación adecuada a lo rural, ¿no? Estamos viendo que hay muchísimos casos en los que esa legislación no contempla lo más mínimo las zonas rurales. La legislación normalmente la hacen señores y señoras en ciudades muy grandes que tienen muy poco contacto con los pueblos y hay un sesgo sobre lo rural muy importante. Entonces yo creo que eso es una de las, a nivel de administración y a nivel de poder legislativo, sería uno de los mejores servicios que se podrían prestar a la repoblación rural, ¿no? El hacer una revisión de toda esa legislación vigente y adecuarla a lo rural. Y pongo un ejemplo, o sea, en lo que hemos vivido en la pandemia, en la cuarentena, en las primeras semanas de la cuarentena, en la que una persona que vivía en un pueblo legalmente no podía salir a cuidar un huerto que tenía a 500 metros, pues hombre, como que no es muy normal, ¿no? O sea, eso es un ejemplo de que no se tiene en cuenta lo rural en el ámbito legislativo. ¿Alguno queréis aportar alguna cosilla, preguntar alguna cosa? Yo igual, perdona, una última observación. Bueno, también, bueno, repitiendo un poco lo que ha dicho Teresa, que muchas gracias, Joaquín. Yo creo que ha sido una clase súper didáctica, que da mucha información, a pesar de que hemos coincidido varias veces y hemos escuchado ya diferentes informaciones. Y una de las cosas que a mí me ha quedado un poquito es que cuando has iniciado la clase, comentabas que uno de los grandes objetivos por los que habíais iniciado todo esto era un poco la perdurabilidad de los proyectos, ¿no? Porque es verdad que cuando hay unos líderes o una organización que entra pues con diferentes proyectos, una vez que se retira, muchas veces suelen morir, ¿no? En este caso, con el tema de la innovación social y en estos años que ya lleváis un poco de experiencia, claro, yo también veo que cuando se habla también de líderes sociales, porque los emprendedores sociales no dejan de ser líderes sociales, claro, que los proyectos muchas veces no son eternos. Es decir, hay proyectos de emprendimiento que caen con el tiempo, pues por falta de rentabilidad, por circunstancias personales, que también eso, que tiene muchas veces un riesgo el crear expectativas, se crean proyectos interesantes, pero en los años que lleváis un poquito de experiencia, veis que esa perdurabilidad es grande, vamos a decirlo así. Bueno, esto es muy complicado, o sea, vamos a ver. La sostenibilidad económica de los proyectos es complicada y hay que ser realistas. O sea, hay proyectos en los que seguramente nunca se va a alcanzar esa sostenibilidad económica al 100%, ¿no? Van a seguir siendo dependientes de esos recursos públicos o incluso recursos privados, pero eso tampoco nos tiene que asustar siempre que seamos conscientes de que eso va a ser así. Yo creo que el problema muchas veces está a la hora de la identificación y de la formulación de los proyectos. O sea, lo que no podemos es seguir diseñando los mismos proyectos que hacíamos hace 20 años, que están enfocados, la mayoría, a conseguir la subvención. Y eso lo hemos hecho todos. Vosotros sois administración pública y eso lo sufriréis todos los días. Nosotros somos tercer sector y hemos trabajado así toda la vida. O sea, no podemos seguir trabajando con esa mentalidad. O sea, lo que tenemos es que sentarnos todos, los agentes públicos, los agentes privados, diseñar consensuadamente entre todos cuál es el proyecto que resuelve el reto concreto y ponernos todos a trabajar juntos. Y si a la administración le toca poner dinero, que lo ponga.
pero que no sea una cuestión eterna o que el proyecto no se base solo en que a la administración tiene que poner dinero. La sostenibilidad en sí misma económica es muy difícil. O sea, nosotros siempre ponemos como ejemplo, que lo habéis oído 1000 veces, porque además muchos habéis estado aquí y lo habéis visto, es la Exclusiva. La Exclusiva es una empresa de reparto rural, es una empresa que da servicio ahora mismo en toda la provincia de Soria, y la Exclusiva es una empresa que no ha recibido ni un céntimo de dinero público. Ni un céntimo. Y resulta que lo peor de todo, ¿no?, es que la Diputación de Soria, hace aproximadamente un año, pone en marcha un proyecto de tiendas multiservicios, ¿no?, que es una competencia directa de la Exclusiva, es la administración le hace la competencia a la Exclusiva, monta una red de tiendas multiservicios en pequeños pueblos que son tiendas subvencionadas, ¿no?, con dinero público, y resulta que un año después ya se han ido al garete 3 tiendas multiservicios. ¿Por qué? Porque no hablaron con la gente del territorio, porque no hablaron con las personas que sabían del sector, ¿no? Porque si hubieran hablado con Vicky, con la directora de la Exclusiva, Vicky les hubiera explicado que prácticamente es imposible mantener una tienda, aunque esté subvencionada, en un pueblo por debajo de 500 habitantes, ¿no? Eso es una cuestión que ellos lo han aprendido a lo largo de estos años. Quiero decir, no podemos trabajar con soluciones de arriba abajo, tenemos que trabajar con soluciones de abajo arriba en un entorno de transparencia, de colaboración de la administración con la ciudadanía, con los agentes privados, etc. No podemos ver a la administración como la vaca que ordeñamos, que nos da leche y que cuando se termine esa leche, pues ya la volveré a ordeñar. No es así. O sea, la administración a su vez tiene que ver que no todos los servicios tienen que ser públicos. Esto es uno de los problemas que tiene nuestro estado del bienestar. O sea, nos hemos montado un estado del bienestar que es tan acojonante, si me permitís la palabra, que no lo podemos sostener. Entonces, la administración tendrá, bajo mi punto de vista, tendrá que dedicarse sobre todo a salvaguardar, lógicamente, los intereses públicos y sobre todo a evitar esas brechas sociales y a evitar dijéramos, esos desequilibrios sociales. Pero al final, los que tienen que hacer las cosas en el territorio son las personas y son las empresas sociales, que es lo que nosotros promovemos, ¿no?, que en muchos casos pueden ser incluso más eficientes y más eficaces que la propia administración. Ese es el problema. Lo que no podemos es luchar contra la administración. Nosotros hemos conocido casos de que incluso la administración, cuando se pone en marcha un proyecto de emprendimiento social y ese proyecto de emprendimiento social funciona, y funciona al margen del dinero público, la propia administración tiene celos. Eso no está pasando. O sea, los propios funcionarios tienen celos de esos proyectos. Y eso es lo que no podemos trabajar en ese ámbito, o sea, porque se va al garete todo. O sea, es un cambio de mentalidad. Y volviendo al inicio de la pregunta que me hacías, vuelvo a decir que habrá proyectos en los que siempre tendrá que haber dinero público, pues porque no puede ser de otra manera. Pero habrá otros que seguramente, después de ese déficit de arranque, después de esos primeros 2, 3, 4 años, consigan sostenerse por sí mismos. Eso lo estamos viendo. En España es muy difícil verlo porque el sector del emprendimiento social es un sector muy atomizado, muy pequeñito, por todos esos limitantes que os contaba antes. Pero si tú te vas a Reino Unido y a Alemania, allí ves empresas sociales que facturan 50 millones de euros al año en el ámbito del cuidado de personas mayores, de temas incluso de educación, etcétera, que funcionan perfectamente y son totalmente autónomas, ¿no? Y son empresas que dan un servicio, yo diría que de mejor calidad incluso que el que podría dar la propia administración. Hola, buenos días. Yo, al hilo de lo que ha comentado Itziar, sí que me surge la duda de tantos proyectos en los que habéis participado de alguna u otra manera, acompañando o directamente como promotores, si nos podríais decir algún proyecto que no haya funcionado y los motivos por los que no ha funcionado. Pues mira, por ejemplo, un proyecto que no nos funcionó es un proyecto que pusimos en marcha aquí en El Hueco hace aproximadamente 7 años, que es Huertos de Soria. Es un proyecto que inicialmente tenía como objetivo promover la producción y comercialización de productos ecológicos con el objetivo de dar trabajo a personas en riesgo de exclusión.
el proyecto empezó muy desde abajo, fue evolucionando, tuvimos que pivotar un montón de veces porque no acabábamos de encontrar nuestro camino, dijéramos. La competencia en el mercado era muy dura y tuvimos que cerrarlo porque cuando el proyecto empezó era prácticamente muy difícil encontrar un tomate ecológico en Soria. Y sin embargo, 7 años después, los tomates ecológicos los puedes comprar en la gasolinera, ¿sabes? Las personas, el consumidor al final no valoraba el valor añadido de nuestro tomate con el de la gasolinera, por ejemplo. Ese es un caso, un ejemplo de fracaso, ¿no? O sea, es un ejemplo de un proyecto que no salió bien, pero pues, también es verdad que nos ha ayudado mucho a entender cosas y hemos aprendido mucho de ese proyecto y de los errores que no podemos cometer. En este tipo de proyectos en general, no solo los nuestros, sino en general en el sector, la mortandad es muy alta. O sea, aquí no tenemos una varita mágica, ¿eh? O sea, aquí esto es muy complicado. Sobre todo cuando hablamos de proyectos empresariales, ya no solo de proyectos de innovación social, hablamos de proyectos empresariales. Las empresas sociales, por muy sociales que sean, cuando salen al mercado tienen que competir en el mercado y eso es durísimo. Eso es muy duro, ¿no? Y más cuando tienes unos valores dentro de la empresa que además te exigen trabajar de una determinada forma. Pues es el ejemplo del tomate. O sea, tú ya puedes contar a una persona que ese tomate es maravilloso y que está riquísimo, que lo estaba, y que además ha servido para darle trabajo a personas con enfermedad mental, ¿sabes? Que si el tomate en la gasolinera es 50 céntimos más barato, se compra el de la gasolinera. Quizás esto en Euskadi haya más militancia en este sentido. Nosotros, la verdad es que nos gusta mucho cuando vamos a Euskadi y vemos cómo la ciudadanía valora sus productos, cómo la ciudadanía compra sus productos, los productos locales o de cercanía, aunque sean más caros que los que tienen el Carrefour, pero eso no es lo normal. Eso pasa en Euskadi y yo no sé si pasa en algún sitio más, ¿sabes? Es complicado. Y lo he dicho varias veces, o sea, aquí no tenemos una varita mágica. Esto es innovación, o sea, al final es prueba-error lo que hacemos. En España hay un problema que tenemos desde hace tiempo, y es que cuando se habla de innovación solamente pensamos en innovación tecnológica, ¿no? Y ahí sí, ahí se invierte mucho dinero en investigar, y hay proyectos que salen bien, proyectos que salen mal, pero bueno, en el fondo lo que se trata es eso, es de investigar. Sin embargo, la innovación social nunca se ha considerado como innovación. Eso en Alemania no ocurre. O sea, en Alemania, no sé, ahora mismo no podría dar cifras, pero hay mucho dinero público que se invierte en innovación social y en probar estos nuevos modelos de negocio, en probar estas nuevas fórmulas, ¿no? ¿Alguna cosa más? Yo sí quería hacer otra pregunta, simplemente por curiosidad. Aparte del proyecto que tenéis en Santo Domingo, ¿habéis trabajado con algún otro, pues no sé, grupo de Europa? Porque ya se ha comentado Portugal, que igual podría ser que esté cercano y que podría haber una experiencia, o estéis más centrados en lo que es en el territorio No, nacional. bueno, en Europa hemos trabajado con la Agencia de Desarrollo de las Highlands en Escocia, que quizás sea pues, el ejemplo más claro de que con la innovación social se puede revertir los procesos de despoblación. Las Highlands han conseguido 40 años después volver a recuperar población en un entorno duro, porque allí las condiciones de vida no son fáciles, hace frío, llueve mucho y los recursos no son abundantes. Trabajamos con las Highlands, trabajamos con socios en Grecia, en Portugal, en Alemania, en Eslovaquia y en Finlandia, que me acuerde yo ahora, en este momento. Quizás donde más podemos aprender a nivel global sobre innovación social, hay dos modelos, el de Reino Unido, que es un modelo muy neoliberal y que quizás aquí en España no nos encaje tanto.
hay que decir que la primera vez que se empieza a hablar de emprendimiento social es a finales de los años 70, en el gobierno de Thatcher, cuando llegó Thatcher al poder y cuando hubo la famosa crisis de los mineros y demás. Thatcher poco menos que le dijo a la gente, dice, no esperen que el Estado venga a resolverle los problemas y si tienen un problema, resuélvanselo ustedes, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando las ONGs británicas empezaron a ver cómo buscarse la vida para poder seguir trabajando, ¿no? Y para poder seguir cumpliendo su misión, ¿no? Y ahí es donde empiezan a surgir los primeros proyectos. Llevan muchos años, políticas muy liberales, que quizás aquí, como digo, en España pues no vayamos tanto por ese camino, pero ahí hay ejemplos clarísimos de empresas que funcionan muy bien. El modelo quizás de Europa más adaptado a nosotros o más cercano a nosotros pueda ser el alemán, que es un modelo un poco menos liberal y también lleva muchos años. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la zona de Brandenburgo, en el Land de Brandenburgo, que es uno de los territorios con menos población de Alemania, porque cuando se reunificaron las Alemanias, Brandenburgo era Alemania del Este y bueno, pues la gente se marchó a vivir a Berlín, que está muy cerca, ¿no? Entonces prácticamente se ha quedado vacío, pero tienen 76 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que cuando hablan de despoblación allí y cuando hablamos de despoblación en Soria, por ejemplo, pues la cosa es totalmente diferente. O sea, en Soria tenemos una densidad de 8,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Y allí en Alemania llevan ya mucho tiempo preocupados y están desarrollando, bueno, pues políticas que de alguna manera fomentan la innovación social, ¿no? Un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Allí no hay miedo a hacer un proyecto y equivocarse y que no funcione, ¿no? Pues si no funciona, aprendemos y lo volvemos a intentar. Y hay ejemplos pues, muy interesantes, por ejemplo, de centros multiservicios en pueblos de Brandenburgo, en pueblos donde prácticamente no había nada, pues han conseguido que sea viable un modelo privado en el que, bueno, son centros multiservicios en los que una persona que vive en el pueblo puede encontrar todo lo que necesita, desde tienda, cajero automático, espacio de coworking, gimnasio, estafeta de correos, etcétera, ¿no? Está todo unificado. Son iniciativas privadas con apoyo público. El gobierno de Brandenburgo lo que hace es cubrir el déficit de arranque durante, creo que son 2 o 3 años, y luego ya la gestión privada pura y dura, ¿no? Eso funciona. Entonces, ¿eso lo podemos replicar en Euskadi? ¿Lo podemos replicar en el resto del Estado? Pues no lo sé, pero allí funciona. Entonces, habría que tratar eso de invertir recursos en testar modelos que quizás no tengamos que inventar la rueda, que ya está inventada, ¿no? Testar esos modelos que están funcionando en otros sitios, traerlos, adaptarlos y ver si funcionan. No sé si queda alguna duda más. Si no, Amaya, si quieres comentar alguna cosa. No, bueno, pues si no hay igual más preguntas, bueno, pues igual podríamos terminar aquí la sesión de hoy. Yo, bueno, pues comentar un poco también al hilo de lo que decían aquí, bueno, pues que me ha resultado muy interesante este encuentro de hoy. Es verdad que, bueno, pues con Joaquín ya hemos hablado muchas veces. De las cosas, bueno, pues que nos ha contado ya las conocíamos, pero siempre es... Disculpad, me quito los cascos porque me estaba oyendo 2 veces. Pero siempre es muy instructivo escuchar, aprender y ver, bueno, pues todo lo que nos cuentas y nos transmites, ¿no? Entonces, bueno, pues igual poner el foco a modo de resumen, ¿no? En los puntos, ¿no? En las reflexiones que
que nos hacías, ¿no? De la importancia de lo que es la formación, ¿no? A nosotros y a nosotras, ¿no? Como técnicos que estamos en el territorio, ¿no? Desde ASTI, desde las ADRs, ¿no? Pues bueno, pues tener conocimiento y saber todas estas cosas para que podamos transmitirlas tanto a la población, porque yo creo que es muy importante también transmitir a la población todo esto que tenemos, ¿no? Es decir, incluso también ser capaces de empoderar, ¿no? A la población para que sepa todas las cosas que tiene, y luego también poder llevar a la administración todas las posibilidades y todas las cosas que se pueden hacer desde la innovación social y el emprendimiento social, ¿no? Creo que son los dos, como bien decía, son los dos pilares importantes, sobre todo para trabajar este enfoque público-privado, ¿no? que nos permita, bueno, pues, buscar esas soluciones que buscamos a esos viejos problemas que llevamos arrastrando y que es lo que llevamos ya viendo desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues igual poner un poco el eje ahí. Entonces, bueno, yo no sé, yo ya igual, si os parece bien, daría por terminada la sesión. Igual, bueno, pues ahora agradecerle a Joaquín este rato que nos ha dedicado, porque sabemos que anda muy ocupado y bueno, pues es de agradecer. Y bueno, pues igual ya comentar un poco lo que tenemos un poco ya de cara a finalizar este módulo y comenzar el Vaya. siguiente. Entonces, Vaya, bueno, pues una cosa nada más. Cualquier persona de las que han participado en el encuentro que quiera consultarnos cualquier cosa o que quiera hablar conmigo sobre cualquier tema, a través del correo de la BEAN se puede poner en contacto conmigo sin ningún problema y hablamos y lo que haga falta. ¿Vale? Gracias, Joaquín. Gracias. Es que no sé qué me pasaba antes, que me escuchaba 2 veces y me he tenido que quitar los cascos y por eso yo seguía hablando y no te hacía caso, disculpa. Entonces, bueno, pues igual comentar eso, como he dicho al principio, que bueno, si bien este primer módulo finalizaba el 11 de septiembre, bueno, hemos ampliado el plazo para que terminemos todos y todas los ejercicios que nos quedaban para finalizar. Como ya sabéis, seguirá disponible la documentación por si necesitamos seguir, bueno, o volver a consultar algo, pero ya no tendremos el foro y la posibilidad de responder a los ejercicios. Entonces, tenemos el plazo el 18 de septiembre. Y el 14 de septiembre empezaría el segundo módulo, el módulo de medición de impacto, que hoy también nos ha quedado bien claro que es muy importante medir el impacto de los proyectos, porque es lo que nos va a permitir poder demostrar y mostrar qué es lo que hacemos y poder convencer tanto abajo como arriba en todos los escalones con los que tenemos que trabajar de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí sí que Elena o Ana sí que comentábamos el poder hacer un encuentro pues por vía Zoom para explicar cómo se va a organizar este segundo módulo. No sé si tenéis ya alguna propuesta de día o de momento. A ver, se supone que el segundo módulo empezaría el 14, entonces no sé si a primera hora el mismo 14 organizar esa sesión de Zoom y que la gente ya pueda ir entrando y echar un vistazo. Eso va a ser algo breve, sin más un poco Sí, para explicar la estructura, sí. como va a ser algo diferente a la primera, para entrar ya sabiendo qué partes van a... Sí, entonces mi idea es ir subiendo a la plataforma desde el viernes en cuanto tenga todo el contenido que me mande Raúl. Y yo creo que el mismo 14 por la mañana se podría hacer nada, unos minutillos, como dice Ana, y ya está. No sé qué os parece a la mayoría, así que asentir, negar, algo. Sí, lo único es que grabaría también. Estáis hablando de 14 y creo que es el 24, ¿eh? No, Juan Mari. No, disculpa, Juan Mari, el 24 es el día que está previsto tener la tutoría con Raúl Contreras. 14 lunes entonces tenemos. Perdona, Juan Mari. El 14 el lunes tenemos... Es lo que están proponiendo. Serían unos minutos para explicarnos cómo se organiza en la plataforma el segundo módulo.
Sí, sí, a ver, no va a ser Zoom con Raúl, no va a ser una clase como la de hoy, simplemente va a ser a modo de explicación de cómo va a estar organizada la plataforma, qué tenéis que tener leído, qué vídeo habéis tenido que ver antes del Zoom con Raúl. Es un poco indicación, ¿vale? Porque este segundo módulo es bastante más complicado, tiene más detalles y quizás si os damos una primera introducción os sirva de ayuda. Si queréis, si no, pues no se hace, lo que me digáis. No, Vale. yo creo que sí que es interesante, pues eso, esos 5 o 10 minutos o el cuarto de hora. ¿Se grabaría también esa sesión? Lo digo por si acaso alguien no puede entrar ese día 14, pues a la hora a la que pongamos, para que luego pueda acceder y pueda verlo. Aunque es verdad que luego si hay alguna duda, pues habla conmigo, con vosotras o lo que sea, pero... Lo que podemos hacer es hacer un resumen y ponerlo en el foro de avisos. Sí, escrito, eso iba a decir yo. Cómo va a estar estructurado para la gente que no se pueda conectar. Vale, vale. Vale, entonces, ¿os viene bien el 14 a la mayoría? Sí, pues a las 9:30 también, como hoy, ¿qué os parece? Bien, ¿Bien? podríamos hacer. Sí, Vale, bueno, pues nada. sí. Entonces, quedamos, envío, como hago siempre, el enlace al Zoom, pongo de 9:30 a 10 y es bueno, para explicar cómo va a estar organizado este segundo módulo. Sí. Eso es. Vale, muy bien. Vale, pues entonces quedamos así. Entonces el siguiente encuentro lo tendremos el 14 de septiembre a las 9:30. Eso es. Vale. Bueno, Muy bien. pues nada, muchas gracias a todos. gracias. Se ha notado que habéis estado atentos. Hemos estado viendo los mensajes, que me ha parecido muy interesante. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Vale, pues eskerrik asko y buen fin de semana, Danoi. Ale, A todos, agur. igualmente. Vale, agur.